Ya, ahora sí. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer un recuento bien general para poder indagar, digamos, en la información que les voy a entregar el día de hoy. Hablábamos la clase pasada, porque la primera clase lo dijimos como muy rapidito, entonces la idea es que nos quede bien claro, ¿cierto? Ustedes puedan tomar sus apuntes también y para que también puedan tener en esta grabación de esta clase la información explicada, ¿ya? Hablábamos de que la idea de ser un lector activo respondía a 6 elementos o a 6 características principalmente, ¿ya? La primera es que hace predicciones sobre lo que va a leer, también va a utilizar sus conocimientos previos para darle sentido a la lectura, es decir, conozco esta palabra, la he escuchado antes, a lo mejor el contexto donde está sumergida la palabra se me hace conocida, ¿cierto? Y a partir de eso voy utilizando mis propios conocimientos para darle como una idea, una noción y como dice acá, un sentido a la lectura, ¿ya? También hablamos de monitorear la comprensión durante el proceso de lectura, que es lo que vamos a trabajar hoy día, el antes, el durante y el después de la lectura, ¿ya? Hablábamos también de lo que era hacer predicciones mientras se leía, que es súper importante porque eso nos va teniendo activos, nos va teniendo reflexivos también, a partir de hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué realizó tal acción el personaje o el protagonista de la historia? O, por ejemplo, dentro del contexto, ¿ya? Resumen de lo leído, o sea, esta persona que es un lector activo es una persona que también tiene la capacidad de poder resumir, o como les decía también yo, esta capacidad de poder explicarle a otra persona de manera ordenada, cronológica, la lectura, ¿ya? Y por último, es capaz de hacer lo que es una evaluación o crítica de lo que leyó, ¿cierto? Esta noción de, por ejemplo, no sé, me gustó lo que leí, ¿por qué? No me gustó lo que leí, ¿por qué? Ya, acuérdense que siempre cuando nosotros entregamos una opinión, tiene que ir sustentada con esto que se llama argumento, ¿ya? Y eso es muy probable que a lo mejor lo vean en lenguaje y comunicación, ¿ya? Bueno, ahí trabajamos los pasos, ¿ya? Aquí trabajamos, bueno, se carga, pero yo les mandé el link, ¿cierto?, de unas plantillas para que ustedes también se desafiaran a poder trabajarlas durante el día a día, ¿cierto? Una pequeña lectura que viene con un par de preguntas, ¿cierto?, que ustedes pueden hacer en unos 10, 15 minutos. Yo sé que cuesta tener ese tiempo, pero la idea es que por lo menos día por medio, a lo mejor 2 veces en la semana, ¿cierto?, puedan tomar esta plantilla y puedan desafiarse a realizar los ejercicios que aparecen ahí para que vayan, ¿cierto?, haciendo esta activación de ser un lector que se compromete, digamos, con la comprensión de lo que está leyendo, ¿ya? Entonces, en esta actividad que hicimos en la clase pasada, ustedes tuvieron que escoger de toda la cantidad de textos que aparecían en la plantilla, solamente uno y responder a las preguntas. Ya ahí como éramos como 15 personas más o menos, la idea es que de las páginas 1 a la 10 pudieran escoger para que se repitieran y así pudieran enviarme, ¿cierto? Yo les agradecí mucho ahí porque me mandaron sus fotos, ahí bien tecnológico, mandándome las fotos con sus respuestas y así me ayudaron a mí también para poder ir revisando sus trabajos, ¿ya? Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es iniciar, ¿cierto?, lo que es este viaje hacia el lector y la lectora activa que queremos, ¿ya? Es decir, esto es lo que queremos ser. Estamos en la asignatura de comprensión, o sea, perdón, de lo que es eh, comprender, ¿cierto?, lo que leemos, entonces aquí prácticamente tenemos que leer, ya sea, hay que tener una instancia en donde la lectura es parte de la clase, ¿ya? Así lo hemos estado haciendo, pero ahora la idea es que podamos tomarlo a partir de nuestros propios intereses, ¿ya? Entonces, como dice acá, en esta estructura o en esta especie de como de cuadro, ya tenemos esta noción de que vamos a distinguir 3 momentos de la lectura, ya que es muy parecido a estas características del lector o lectora activa. Después vamos a analizar qué procedimientos o métodos se pueden utilizar para lograr una lectura eficiente, ¿ya? Entonces, lo primero es que tenemos
el primer momento, ya valga la redundancia, pero tenemos el primer momento que es antes de la lectura. O sea, esta idea de escanear o visualizar el texto. Entonces yo voy a hacer como algo experimental y les voy a mostrar cómo, cómo podría, ¿cierto?, realizar, digamos, esta idea. Si lo vemos de manera visual, o sea, por ejemplo, yo tengo un libro acá. Cuando yo hago un antes de la lectura, supongamos que no sepa, a mí me regalaron este libro, ¿ya? Pero yo no tengo ninguna noción de qué se trata. Entonces, lo que yo hago es un escaneo o visualizo el texto, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, obviamente esto es físico, pero ahora vamos a trabajar, puede ser con un texto online, ¿cierto? Etcétera. Ahí vamos a desarrollar la idea. Pero yo lo que hago, ¿cierto?, es escanear el texto. Entonces, por ejemplo, este libro se llama George Orwell, o sea, es de él, y el libro se llama 1984. ¿Ya? No sé si alguien lo conoce por ahí, o alguno de sus hijos, ¿cierto?, lo leyó en tercero o cuarto medio, ¿ya? Entonces, este libro, por ejemplo, si lo escaneo, puedo fijarme que tiene más de 300 páginas, ¿ya? Acá atrás, por ejemplo, aparece una síntesis, ¿ya? Hay un ojo, ¿cierto? Ahí como observando. Entonces esto me puede entregar información antes de iniciar la lectura e introducirme, ¿cierto?, en la historia que me van a contar en este libro, ¿ya? A eso le podríamos llamar un escaneo, ¿ya? O sea, como que lo reviso, lo leo, le veo las páginas, ya le veo hago como una predicción, ¿cierto?, más o menos de qué se puede tratar, ¿ya? En el punto número 2, dice durante la lectura. Eso significa que ya estamos adentrándonos a lo que significa comprender el texto, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, no sé si logran ver, pero aquí tenemos hartos posit dando vueltas, ¿ya? Entonces eso significa que durante la lectura, a mí en algún momento, ¿cierto?, que yo leí este libro, me fueron llamando la atención muchas situaciones. Ya, por ejemplo, no sé, los subtítulos, por ejemplo, del libro me llamaron la atención, algunas palabras que no conocía, ¿cierto? Las fui marcando con estos posit para ir recordando y para ir después a lo mejor tomando apuntes, buscando ahí mismo en Google, en un diccionario, ¿cierto? A ver las palabras que no conocía, ¿ya? Y así, ¿cierto? Ahí voy como durante la lectura comprendiendo un poco, ir parando en este proceso de leer para poder comprender lo que estoy leyendo. Ya, o sea, por ejemplo, no sé, aquí tengo marcado una frase, ¿cierto? Que me gustó, ya, y la idea es como, oye, a ver, no, como que me gustó la frase, pero todavía no puedo entender y comprenderla de mejor manera, entonces a lo mejor la puedo buscar en internet. Hoy en día podemos ocupar la herramienta de internet, digamos, para poder interpretar a lo mejor una frase bonita o algo que nos haya gustado del libro, ¿ya? Entonces eso sería ya durante la lectura, es decir, cuando yo ya inicio, ¿cierto? Cuando yo ya estoy eh, inmiscuida, ¿cierto?, en lo que es la historia, por ejemplo, en este caso, que es una novela, ¿ya? Y por último, después tenemos el punto número 3, que es después de la lectura. O sea, yo ya terminé este libro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hago este cierre o termino el proceso de tomar, perdón, de tomar distancia, ¿cierto? O estar después de la lectura. Yo tengo que realizar, ¿cierto? Este lector, ¿cierto?, que se queda emocionado o un lector que se queda así como, así terminó, ya. En ese momento es cuando yo tengo que tomar distancia del texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí viene ese lector activo que después de comprender lo que lee, reflexiona, analiza y desarrolla una opinión, ¿cierto? Que sea una opinión crítica, ¿ya? Acuérdense que hablábamos de que una opinión tiene que estar sustentada. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, no, a mí me gustaron los personajes de este libro porque son personajes que me dieron mucho sentido. Por ejemplo, me sentí muy identificada con alguno de ellos, entonces se me hizo fácil comprender la historia, etcétera, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser los 3 momentos en que se inicia, digamos, este viaje hacia lo que es
el lector y la lectora activa, ¿ya? Antes de la lectura, escaneamos, miramos, observamos, ¿cierto? Le echamos una miradita, como se dice, ¿ya? Después tenemos el durante la lectura, que es cuando ya estamos comprendiendo el texto a partir de las palabras que no conocemos, podemos volver atrás, ay, no estoy entendiendo estos párrafos, me voy para atrás y vuelvo, ¿cierto? De nuevo a releerlo con la intención de que ahora puedo comprenderlo de mejor forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor busqué las palabritas que no conocía y ahora ya sé su significado, ¿ya? Después tenemos el después de la lectura, que es cuando ya me alejo un poco del texto y hago una reflexión crítica, ¿cierto? Y realizo, digamos, una especie de opinión más argumentativa, más objetiva de lo que acabo de leer, ¿ya? Espérenme que estoy silenciando. Ahí sí, creo que ahí sí. Ya. Entonces, aquí tenemos seis situaciones o un esquema, ¿cierto? De 6 preguntas de las cuales yo puedo utilizar como un hilo conductor para este viaje, ¿cierto? De lo que es ser un lector activo o activa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos preguntas como, ¿quién es el emisor o cuál es el propósito comunicativo del texto? ¿Qué ideas no entiendo? Es válido, ¿cierto? ¿Cuál es la idea central de lo que he leído hasta ahora? ¿Ya? De lo que he leído hasta ahora, ¿cierto? O sea, no vamos a dar una idea central de un libro de 300 páginas, ¿ya? Sino que siempre hasta el momento en que he leído, ¿ya? ¿Qué conozco sobre este tema? Ya, muchos de los textos, las novelas, ¿cierto? Hablan de estratos socioeconómicos, de épocas, ¿cierto? Que uno conoce, que sabe que existieron épocas en algún momento y que podríamos sostener, por ejemplo, una idea, ¿ya? Sobre ese tema. ¿Por qué voy a leer este texto? ¿Para qué leeré este texto y cuál es mi objetivo? ¿Qué me llama la atención sobre la forma de este texto? ¿Ya? Siempre hay algo que nos llama la atención, como ya sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre en una noticia, ¿cierto? El titular siempre es como más grande o a veces las letras son como más anchas, ¿cierto? Y después como que va bajando. Entonces, siempre va a haber algo que nos va a llamar la atención, ¿ya? Espérenme que necesito silenciar. Ahí sí. Ya. El antes de la lectura, entonces, tenemos 3 momentos, ¿ya? O 3 preguntas que nos podemos hacer, ¿ya? Escanear el texto consiste, dice ahí, en visualizarlo, intentando encontrar información que contribuya a lograr los objetivos de la lectura, y esto les va a permitir activar sus conocimientos previos, facilitando el proceso de lectura y comprensión del texto. Entonces, por ejemplo, aquí nos podríamos hacer preguntas. Tiene que estar con luz apagada nomás para que te dije que no. A ver. Ya. Estábamos. Entonces tenemos 3 preguntas que me podría yo realizar al escanear, ¿cierto? Por ejemplo, el libro que tengo acá, ¿ya? ¿Qué nos dice la forma del título del texto? O sea, esto se llama 1984, ¿ya? Entonces, ¿será una fecha? ¿Una fecha de qué? ¿De algún suceso histórico? No sé, la fecha de algún nacimiento, de alguna época en especial. ¿Qué me quiere decir este número? ¿Ya? Entonces, escaneo, ¿ya? A lo mejor aquí podría yo ir a Google y buscar, no sé, qué pasó en 1984 en general, ¿ya? Después, por ejemplo, dice, ¿tiene título, bajada de título, imágenes, gráficos u otro aspecto que te permita identificar el tipo de texto? Entonces, por ejemplo, yo les contaba, ¿cierto?, que este libro tiene un ojo ahí, ¿ya? Entonces ahí como que voy haciendo algunos anclajes, algunas ideas, ¿ya?
Después dice, ¿cuál es el propósito de ese tipo de texto? ¿Ya? ¿Quién es el emisor? ¿A quién se dirige? ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de quién es el emisor, yo les contaba, ¿cierto?, que el emisor es la persona que entrega el mensaje. O sea, en este caso, la persona que escribió este libro, ¿ya? Que vendría a ser George Orwell, ¿ya? Entonces, a lo mejor podríamos buscar quién es esta persona, quién es este escritor, ¿ya? Y a lo mejor eso nos podría dar como una noción o una idea del título, ¿ya? Y a lo mejor, o incluso, de lo que se podría tratar el libro, ¿ya? Durante la lectura, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de que durante la lectura era ya comprender el texto, ¿ya? Entonces aquí dice que consiste en leer aplicando diferentes procedimientos y buscando pistas o evidencias que contribuyan a lograr los objetivos de lectura, para así comprender el sentido de lo leído, ¿cierto? O sea, en realidad aquí como que el objetivo de la lectura es lograr comprenderlo inicialmente, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos situaciones. A medida que lees, intenta asociar la información a los elementos visuales que te va presentando el texto, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, este ojito nos va a decir harto si leemos el libro, ¿ya? Algo me va a llamar la atención en algún momento. Cuando yo esté adentrándome a este libro, me voy a ir acordando, ¿cierto?, de estos elementos visuales que tiene, ¿ya? Este libro no tiene imágenes adentro, pero ya con esto vamos a darle sentido, ¿cierto?, a la trama, ¿ya? O a la información que aparece adentro. Al terminar de leer, identifiquen el propósito comunicativo y el tipo de texto, ¿cierto? O sea, ¿para qué fue escrito este texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el enfoque que asume el emisor frente a lo que dice? ¿Ya? Acuérdense que acá, por ejemplo, el emisor, si bien es la persona que escribe, adentro también hay un personaje ficticio, ¿ya? Que de alguna manera entra a jugar el papel del propósito comunicativo que quiere entregar, ¿cierto?, este escritor, ¿ya? Y por último, tenemos después de la lectura, que tiene que ver con esto que les comentaba de tomar distancia, ¿ya? Consiste, dice, en analizarlo considerando la situación comunicativa en su totalidad, ¿cierto? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el contexto de la historia? Y esto obviamente nos va a permitir que podamos responder a las preguntas que van a ir surgiendo más allá del contenido. Ya, o sea, si bien recuerdan cuando hablábamos de deducir, ¿cierto? De lo explícito, lo implícito, lo que vimos en la primera clase. Aquí también va a suceder eso, ¿En ¿ya? tu pieza no te quedan galletas? No, pues sí, yo Em, sí, me quedan, pero yo quiero las de chocolate. ya, ya dice. Bueno, ¿para qué fue escrito este texto? Aquí yo no puedo ser subjetiva, es decir, no puedo dar mi opinión por solo el hecho de a lo mejor no estar como a favor de la información que aparece en el libro, ¿ya? Sino que cuál es el objetivo o cuál fue la idea de escribir este texto, pero tomando distancia, es decir, siendo una persona objetiva, ¿ya? Entonces, no sé, pues, supongamos que este libro habla de política, ¿ya? X. Yo necesito ser neutral para poder, después de la lectura, poder hacer esto de forma que sea objetivo y tomando distancia, ¿ya? O sea, ¿cuál es el objetivo del texto? No sé, informar. Ya, informar sobre el suceso histórico ocurrido, no sé, en Francia de 1984, por ejemplo. ¿Ya? No nos están preguntando si nos gustó lo que escribió esta persona. ¿Ya? No nos está preguntando si a nosotros o qué nos parece a nosotros la postura del escritor o del personaje de la novela. ¿Ya? Por eso que el concepto acá es
tomar distancia. Ya necesito ser objetivo para poder comprender que lo que estoy leyendo o lo que está entregando y el mensaje que está entregando el escritor en este caso, o ya sea una noticia, ¿cierto? El periodista, es información objetiva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué el emisor habrá escogido este tipo de texto para comunicar la información? ¿Cierto? ¿Por qué a lo mejor este escritor hizo este libro y no hizo, no sé, una noticia, un artículo, no sé, un poema, por ejemplo? ¿Por qué habrá querido escoger una novela para poder escribir e informar, ¿cierto? O comunicar lo que quería? ¿Ya? Eso es tomar distancia. Ya cuando yo me sitúo dentro de mi contexto y me salgo de ahí para poder solamente ver el libro tal y como está, ya tal y como es, con la información que me entregaron con el libro o al leer la información del libro, ¿ya? Entonces, la clave es volver siempre al texto, no dice volver a leerlo, ya, o sea, estamos hablando, por ejemplo, no sé, pues este dice que es de más de 300 páginas, ¿cierto? No voy a volver a leer el libro de nuevo para poder responder estas preguntas que están acá, ¿cierto? Pero sí, siempre es bueno volver a hojearlo, volver al texto, a lo mejor con estas mismas ideas que hice durante la lectura, a lo mejor voy a encontrar cosas que me van a permitir, ¿cierto?, tomar distancia de la información para poder ser objetiva al responder, ¿ya? Entonces, la clave dice es volver siempre al texto para rastrear cuál de las alternativas es más precisa y rigurosa respecto a lo que se expresa en él, ¿cierto? Preciso y riguroso es lo mismo que les comentaba yo, ser objetivo o también podríamos decir neutral, ¿ya? Bien, También. bueno, esto es como... Ya, les voy a hacer una petición, por favor, para las personas que se han repetido, que he tenido que silenciar para que estén ahí viendo sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, cuando hablamos de tipos de textos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí aparece, ¿cierto? En el antes de la lectura, en el escaneo, cuando dice qué tipo de texto será, ¿cierto? O sea, no sé si todos reconocemos que cuando encontramos un libro, probablemente, ¿cierto?, sea de novela, sea un texto narrativo y no sea un periódico, ¿cierto? O no sea una revista, ¿cierto? O sea, sabemos al mirarlo inmediatamente que es un libro con, de literatura o narrativo, ¿cierto? Pero también hay libros de poemas, entonces también ahí ya cambiaría el tipo de género. Por eso, esto es más que nada para situarlos en el tipo de texto que vamos a leer, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que diferenciar, esto es propiamente del área de la asignatura de lenguaje y comunicación, pero me gustaría igual que refrescáramos un poco acerca de los tipos de textos y reconocer textos literarios de textos no literarios. Ya, eso es súper importante porque así no hago la confusión de lo que son los tipos de textos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, inicialmente tenemos los textos narrativos, ¿cierto? Donde hay personajes, hay tipos de narradores, hay un contexto, ¿cierto? Por ejemplo, hay recursos literarios, hay un clímax, por ejemplo, en donde hay un conflicto que se tiene que resolver, ¿ya? Eso podríamos hablarlo como narrativo, ¿ya? Si hablamos de ejemplos, podemos hablar de novelas, cuentos, leyendas, mitos, etcétera, ¿ya? Después vamos, por ejemplo, a lo que es un tipo de texto dramático, ¿ya? Cuando hablamos de un tipo de texto dramático, siempre nos vamos a referir, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con la actuación, ¿ya? O a la estructura de una obra dramática, ¿ya? Aquí también tenemos personajes, pero estos personajes se pueden caracterizar y se pueden llevar a la vida real,
¿Ya qué significa eso? Que puedo yo representarlos en todo lo que es un escenario o un teatro, como se conoce, ¿ya? Después tenemos los textos no literarios, ¿ya? ¿Por qué son los textos no literarios? Porque aquí no hay imaginación ni creatividad que tenga que ver como con un mundo imaginario, por así decirlo, ¿ya? En el narrativo, la mayoría va a ser con toques de imaginación o de creatividad, ¿ya? El dramático también va a tener un poquito, ¿cierto?, de creatividad, de imaginario, ¿cierto?, del escritor, por ejemplo, ¿ya? O del dramaturgo, que vendría a ser la persona que escribe una obra dramática, ¿ya? Entonces los textos no literarios vienen un poco a representar el pensamiento de lo real, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en un texto argumentativo hablamos de tesis, hablamos de argumentos, ¿cierto? Y ahí es cuando entra, por ejemplo, cuando yo opino, ¿cierto? Esa opinión tiene que ir sustentada con un argumento. Entonces yo como persona natural, ¿cierto? Tengo una opinión y esa opinión desde la realidad entrego, ¿cierto? Un argumento, ¿ya? Aquí encontramos también figuras retóricas, la veracidad de la información. Aquí es súper importante, ¿por cierto? Veracidad de la información, o sea, que sea real lo que estoy diciendo, ya que mis argumentos sean reales, sustentados, etcétera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en lo argumentativo podemos incorporar lo que es la publicidad, la propaganda. ¿Por qué, por ejemplo, deberías matricularte en tal universidad? Entonces, la universidad me va a decir, porque tienes, no sé, un arancel súper económico, porque somos acreditados, porque, no sé, somos la mejor universidad y te dan muchos argumentos, ¿ya? Entonces, eso es una propaganda, ¿ya? Y publicidad, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, hoy en día tenemos harto, bueno, en estos tiempos, ¿cierto? No sé, pues, paraguas, ¿ya? Una publicidad viene a vender un producto y para eso siempre nos va a decir, ¿cierto? Con argumentos que son la mejor marca, que son el mejor producto del mercado, porque, no sé, son fabricados, no sé, con tela nacional, por ejemplo, o son fabricados de manera minuciosa por personas que saben de crear paraguas, por ejemplo. No sé, se me ocurre, ¿ya? Entonces, argumentativo. Ya todo lo que está numerado acá tiene que ver netamente con el sustento argumentativo que yo le voy a dar, ya sea a mi opinión como a un elemento que yo quiera vender o para que formen parte de un grupo, ¿cierto? Para que pertenezcan, no sé, a una organización o ONG, ¿cierto? Para que formen parte de algo, ¿ya? Yo tengo que entregar argumentos. ¿Por qué tienes que formar parte de esto? Ya, por esto y esto otro, ¿ya? ¿O por qué debería? Y lo otro es el expositivo, ¿cierto? Que ya aquí tenemos niveles, ¿cierto? De estructuras de organización textual, ¿cierto? Por ejemplo, esta presentación que yo les estoy mostrando es un texto expositivo, ¿cierto? Todo esto es un texto en sí mismo, toda la presentación es un texto en sí mismo, ¿ya? Bueno, la veracidad de la información, ¿cierto? Los textos discontinuos que son, en este caso, las infografías que aparecen harto en la plantilla que les entregué, ¿cierto? Ese drive que les entregué la clase pasada. Eso vendría a ser, ¿cierto? Varias infografías ahí que pueden analizar, ¿ya? Bien, vamos a hacer entonces la actividad. Lo que sí, quiero ver si es que les puedo compartir, em, quiero ver si les puedo compartir esto. Mm, creo que sí. O en su defecto, si pueden, no sé, sacarle un pantallazo a esto que aparece acá, para que después nos quedemos solamente con el texto. Ya que este es el texto que vamos a leer,
y esto es lo que vamos a llenar del texto, ¿ya? Entonces, se lo voy a dejar ahí para ver si es que pueden sacarle un pantallazo. Yo voy a buscar acá para ver si es que se los puedo mandar también por el chat. Y si no, le pueden sacar un pantallazo, ¿cierto? O tomarle una fotito para que lo trabajen. No sé si me pueden ir diciendo, por favor, en el chat, quizás, de qué manera ya lo están haciendo. Si le sacaron una foto, si le sacaron un pantallazo. Yo le saqué un pantallazo. Ya, genial. Ya, perfecto. Entonces, ya, muchas gracias. Bien, entonces, como hemos ido trabajando también durante estas clases, la idea es que se tomen su tiempo para que puedan leer los párrafos de este texto, ya que obviamente no les voy a decir qué tipo de texto es, porque la idea es que ustedes lo descubran, ¿cierto? A partir de lo que están o de lo que van a leer, ¿ya? Entonces, ¿de qué o quién se habla en el texto? ¿Ya? ¿De qué se está hablando? Entonces, cuando dice ahí entre paréntesis sujeto temático, se refiere al tema. ¿Ya? ¿Cuál es el tema del texto? ¿O quién es el protagonista del texto? ¿Ya? Vayan siguiéndome ahí, vayan tomando sus apuntitos para que puedan realizar la actividad. ¿Ya? ¿Qué se dice de eso? O sea, el predicado temático. Eso significa que es, si aquí, por ejemplo, le coloco yo de qué o quién se habla en el texto, no sé, se habla de los tomates, ¿ya? ¿Qué se dice de eso? Ah, se dice que los tomates ya no son igual que hace como 15 años, ¿ya? Esa sería una respuesta. ¿Cuál es la idea principal? O sea, en definitiva, ¿cierto? Yo voy a tomar la respuesta que voy a colocar. ¿Dónde está? Que voy a colocar, ¿cierto? En de qué o quién se habla en el texto, más qué se dice de eso, y voy a crear, ¿cierto? Una síntesis y voy a escribir, entonces, finalmente, ¿cuál es la idea principal? ¿Ya? En la mezcla entre esas dos respuestas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la intención o el propósito del texto? O sea, contarnos que, no sé, pues ahora ya los tomates que comemos son todos falsos y nos hacen muy mal, ¿ya? ¿Cuál es la intención o propósito del texto, ya? Siempre tiene que haber una pista en el texto que nos dice cuál es su intención. A lo mejor la intención es completamente distinta y es como, no sé, a ver, se me ocurre que puede decir, bueno, la intención de este texto es, no sé, hablar mal de los supermercados que compran tomates exportados, ¿cierto? Sin favorecer, no sé, pues a las pymes o a la gente, a los campesinos que tienen tomate aquí mismo, pues. Ya, no sé, se me ocurre, ¿ya? Una crítica, ¿cierto?, contra eso. ¿Ya? Esa es la intención, por ejemplo, o el propósito del texto, entregar una crítica por sobre, ¿cierto?, el alimento chileno versus la exportación del mismo alimento. ¿Ya? Y por último, el tipo de texto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que voy a decir, ¿cierto? Por ejemplo, si está dentro primero de los literarios o los no literarios. Ya, si está dentro de los literarios, tengo que reconocer si es narrativo, dramático. Ya, si no es literario, voy a reconocer si acaso es argumentativo o expositivo. Ya, y mucho mejor si me dicen, por ejemplo, el tipo de texto es un cuento, ¿ya? O una leyenda, un artículo.
no sé, una noticia, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar el texto aquí mientras ustedes lo leen con tranquilidad. Yo no sé cómo sacar esa línea roja que está ahí arriba, pero se entiende la parte que está rayadita, po. Y ahí está un informe, dice informe. Ya, los dejo entonces para que lean el texto. En 10 minutos pueden echarle, acuérdense que tienen que seguir el antes de la lectura, ¿cierto? Leer el título, el después de la lectura, a lo mejor hay alguna palabra que no conocen, busquen su significado, ¿ya? Háganse un par de preguntas en torno a esto. Ay, parece que yo conozco un poco sobre esta información. Conecten con sus conocimientos previos, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Desarrollan esta idea de alejarse del texto y decir, mira, ya, era interesante, no me llamó mucho la atención, ¿por qué? ¿Cierto? Y me voy haciendo mis propias como argumentos, ¿cierto? Mentales. Y obviamente si lo quieren compartir con alguien, lo pueden hacer también, ¿ya? Y después, ¿cierto? Como lo hemos estado haciendo de manera muy participativa, ¿cierto? Ustedes me mandan, ¿cierto? Su fotito con sus respuestas y vamos revisando entre todos, ¿cierto? Y nos vamos autoevaluando, ¿ya? Eso, los dejo entonces para que trabajen, ¿ya? A cualquier duda o consulta, yo voy a estar acá, ¿eh? No me voy a desaparecer, voy a estar acá. Entonces, si me quieren preguntar para no interrumpir en el chat, me hacen sus preguntas, ya, si tienen alguna, no sé, algo que necesiten que les pueda orientar, me escriben nomás en el chat, ¿ya?
Ya, igual nos podemos pasar unos 5 minutitos, digamos, de las 8:30, pero la idea es que me vayan entregando con una fotito, ¿cierto? O de manera como mensaje privado, si así lo desean, la respuesta, ¿ya? Para poder ir haciendo una evaluación. Ahí ya algunos me han estado escribiendo, así que eso igual se agradece la participación. Profesora, mire, yo al menos Ajá. respondí en la primera ¿Ya? de qué o quién se habla en el texto. ¿Sí? Ya, y yo coloqué de una La región luz. que padecía hambre y enfermedades por los cambios climáticos. Ya, ¿de qué o quién se habla en el texto? ¿Me repite, porfa? No sé si se cortó, parece ahí. Ah, ya. De una región que padecía hambre y enfermedades por los cambios climáticos. Ya. ¿Estará bien? Vamos, que estamos ahí recibiendo la información. Y ahí yo les voy a ir dando la respuesta. Y la otra pregunta es, ¿qué se dice de eso? Y yo Ya, coloqué que con el calentamiento global habrá muchas enfermedades, inundaciones y hambrunas. ya, perfecto. Ya, la segunda me hace más sentido, ¿ya? Pero en la primera quizá yo sería un poquito más concreta, ¿ya? Porque ahí hablamos, por ejemplo, eh, me refiero a que la idea es que el tema, solamente aquí la respuesta debe ser el tema, ¿ya? Por eso habla del sujeto temático, o sea, ¿de quién se está hablando o de qué se está hablando? Entonces, de la respuesta que dio usted, la idea es que solamente extraiga el tema. Entonces, ¿cuál cree que usted que podría ser de eso mismo que me leyó, pero solamente es una cosa, con Por más los, concreta? por los cambios climáticos. Ya, el cambio climático. ¿Ya? Eso para mí sería como la respuesta del sujeto temático. Aquí, en este texto, yo puedo desprender inmediatamente que se está hablando como eje central o como tema, ¿cierto? Lo que es el cambio climático, ¿ya? Ahí estoy leyendo. ¿Cierto? Y ahí está. Ahí podríamos, ahí ya cuando anotamos en la respuesta de qué se dice de eso, ahí, ¿cierto? Podríamos incorporar el tema del calentamiento global, ¿cierto? De los países que están menos preparados en base a este tema, ¿ya? Ahí tenía mi video, o sea, la imagen ya. Y ahí, por ejemplo, podríamos hilar más fino en torno al tema que acabamos de colocar, ¿ya? Profesora, yo en la Sí, primera no igual sé. puse algo, pero no sé si estará bien. Yo puse de qué o quién se habla en el texto, y yo puse el texto habla de los países de América Latina, como cuáles Venezuela, Pampa Argentina, Amazonías, Bolivia, Caribe. Ya, ¿Qué se dice de eso? Se dice que en el 2050 decenas de millones de personas pasarán hambre, escasez por el cambio climático. ya. Claro, ahí, por ejemplo, lo mismo que le comentaba a la compañera, cuando hablamos del sujeto temático, lo único que nos están preguntando acá es ¿de qué o de quién se habla en el texto? Por ejemplo, ¿de qué se habla? Sobre el cambio climático, ¿ya? Por ejemplo, si fuera una noticia o un cuento, a lo mejor, ¿de quién se habla en el texto? Ah, de Romeo y de Julieta, ¿ya? Es como una respuesta concreta porque me están preguntando solamente por el tema, ¿ya? El tema, no sé,
la Segunda Guerra Mundial. Listo, ese es un tema, ese es el sujeto temático, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que engloba todo esto es el calentamiento global, ¿ya? O sea, perdón, el cambio climático, porque dentro del cambio climático nos sugiere, ¿cierto?, el calentamiento global, ¿ya? Y ahí podríamos anotar todo eso que me mencionaba, por ejemplo, de los países, y anotar, por ejemplo, enumerar, ¿cierto? ¿Qué se dice de eso? ¿Qué se dice del cambio climático? Se dice, ¿cierto?, que hay algunos países que están menos preparados que otros, que van a haber desastres naturales, lluvias intensas, etcétera, etcétera. Ahí yo me puedo explayar más acerca de qué se está hablando, ¿ya? ¿Qué se dice del cambio climático? Ya, y puedo entregar toda la información. No sé si me explico. Yo estoy revisando aquí algunas fotitos que me están mandando. Entonces, para ir también prestando atención a eso. Profe, lo que pasa es que yo me pierdo un poco en el qué se dice de eso y cuál es la intención o propósito del texto, porque yo lo encuentro muy parecido. Pero Ah, no lo quiero- es que por eso, porque ahí está la cadena. Porque, por ejemplo, cuando es la intención o el propósito del texto, nos va a llevar, bueno, aquí a lo mejor me faltó a lo mejor comentarle esto, pero ¿cuál es la intención o propósito del texto? Me va a llevar al tipo de texto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen que la intención de este texto es informar, entonces el tipo de texto va a tener que estar anclado a los textos informativos. Y, por ejemplo, un texto informativo puede ser una noticia, un artículo, un texto argumentativo, ¿cierto? No sé, una carta a la editorial, ¿cierto? También puede ser, ¿ya? Entonces, ese está anclado. Por eso que de qué se habla y qué se dice de eso. ¿De quién se está hablando? El tema, ¿cierto? O la persona. ¿Y qué se dice de esa persona? ¿Ya? Ahora, cuando estoy hablando de la intención, la intención o el propósito de este texto es contar una historia de el Caleuche, por ejemplo, ¿cierto? Contar la historia del Caleuche, un personaje mítico de tal zona del país, ¿ya? Entonces, yo voy a anclar esa intención con el tipo de texto. Si está hablando de seres sobrenaturales, que hablan sobre una situación local, ¿cierto? De un lugar, puede ser un mito, puede ser una leyenda, ¿ya? Esa es la idea. No sé si me explico con lo que le acabo de decir. La diferencia. Sí, profe. Ya, genial. Ya, aquí por ejemplo, ¿cierto? Tenemos como respuesta alguien que dice informar y educar al mundo, ¿cierto? Las consecuencias del calentamiento global, ¿cierto? Ahí dice la segunda, el propósito. Dice dar a saber o dar a conocer cuáles serán las consecuencias en los países que vivirán los cambios más grandes, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, el compañero o la compañera, ¿cierto? Me dice que un texto no literario, o sea, lo situó, ¿cierto? A lo que era, por ejemplo, el plano que teníamos acá. ¿Se acuerdan que yo les decía, ya, ¿dónde voy a situar este texto? ¿Como literario o no literario? ¿Ya? Eso también podría ser un ejercicio. Y después, si yo creo que el texto es literario, voy a tener que identificarlo, ya sea narrativo o dramático, ¿ya? Y si no es literario, lo voy a situar en argumentativo, expositivo o informativo, ¿ya? Yo puse en ¿qué tipo de texto era? Puse que es un texto informativo expositivo. Un texto informativo, ya. Lo que pasa es que eso podría ahondarse más y explayarse más en cuál es la intención o propósito del texto, ¿ya? Porque si yo le coloco, claro, tipo de texto informativo, todavía no digo cuál es el tipo de texto. Entonces la idea es acá dar
como concreto. Por ejemplo, ¿es una noticia? ¿Es un artículo? ¿Cuál es la estructura que tiene? ¿Es un artículo, profesora? Claro, algunos pueden, sí, algunos dicen que podría ser un artículo, ¿cierto? O una noticia, pero según la estructura, ¿cierto? Si bien está, si se dieron cuenta abajito, al final del fragmento, perdón, el párrafo número 6, abajito dice el Mercurio, 7 del 4, 2010 2007, fragmento, ¿ya? Pero no es una noticia, ¿cierto? Si descartamos y decimos tipo de texto, un artículo, ¿ya? Descartamos la noticia. ¿Por qué descartaríamos la noticia? Uno, porque la noticia tiene como objetivo informar algo que sucedió en el momento, ¿ya? O información que fue como que no ha pasado tanto tiempo desde que sucedió ese acontecimiento. Entonces, vendría a ser un artículo, ¿ya? En este caso lo podríamos situar como un artículo, ¿ya? Un artículo informativo. ¿Por qué no sería argumentativo? Ya hay algunos que me respondieron que podía ser argumentativo, pero no podía ser argumentativo porque nos está dando una opinión, ¿ya? En ninguna parte hay un atisbo o una pista que me diga que alguien está opinando sobre el cambio climático, ¿ya? La información es súper objetiva, ¿ya? Es Es un una, reporte, disculpe, profe, sí, a mi entender es como una predicción al futuro debido a lo que está sucediendo. O sea, se está diciendo qué va a suceder con la Tierra. Ese es claro, mi... claro, de Pero, hecho, ajá. sí, Que de hecho al principio habla también, por ejemplo, de un reporte. Po. De este es solamente un fragmento, es una partecita, ¿ya? Entonces claro. igual podríamos tomarlo como, bueno, un reporte en realidad es como, esto es lo que concluimos de la investigación que hicimos, ¿cierto? Entonces recae en un artículo, ¿ya? Ya. Y claro, es una predicción, ¿cierto? Porque ahí me imagino yo que nosotros podemos hablar de esto nomás, pero también podemos como suponer, ¿ya? Dentro del contexto, ¿cierto? Como dice usted, podríamos decir, ah, esto es como una predicción del futuro, ¿cierto? Entonces, obviamente ya no es una noticia. Y aquí, si yo me doy cuenta, no hay nadie, no me dice que está en el Mercurio este texto, pero no me dice quién lo escribió, por ejemplo, y no me dice la opinión, no hay una opinión, no hay nadie que me esté diciendo, y por eso es súper malo, ¿cierto? Y por eso, lamentablemente, vamos a sufrir y esto me hace muy mal, ¿cierto? No hay información de ese nivel o de opinión, ¿ya? Por eso no sería argumentativo. ¿Ya? Ya, yo creo Entonces, que ¿qué tipo de sí. texto vendría siendo, profesora? Para Ah, ya, pues. entenderlo. Entonces debería ser acá, la intención o propósito del texto es, puede ser educar, informar, ¿ya? Educa los Que dos. son, Los dos. que son las respuestas que dieron, sí, de las respuestas que recibí en las imágenes, ¿cierto? Es válido decir que me está educando porque al mismo tiempo me está informando. Entonces podrían Exacto. validarse esas dos respuestas, ¿ya? Ahora, si hablamos de tipo de texto, hablamos de un artículo, ¿ya? Artículo. Así es. ¿No es un texto informativo igual? ¿No? Ah, lo que pasa es que el texto informativo es como en general. O sea, hay muchos tipos de texto informativos y en Pero este caso dentro vendría de a ser un eso, artículo. no, chuta, está Claro. difícil. No sé. Es Lo que pasa complicado es que, entonces. claro, porque lo que pasa es que
yo les entregué esto más que nada para que pudiéramos situarlo, pero en lenguaje y comunicación ustedes deberían como fortalecer, digamos, como las estructuras, ¿ya? Claro. Pero no se me asusten porque en realidad es más que nada para situar, digamos, que si ustedes colocan como tipo de texto informativo, artículo, está bien. Si colocan tipo de texto informativo, también sigue estando bien, ¿ya? Lo importante es que no nos escapemos y le coloquemos o creamos que es un texto narrativo, ¿ya? Sigue estando Mm, dentro de las respuestas coherentes, por así decirlo, ya, ¿ya? ok, ok, ok. Ya. Vamos a dejar este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio donde dice ejercitemos, les voy a pedir ahí que me vayan colocando su alternativa como checklist, ¿cierto? O ticket de salida, ¿cierto? Para que vayamos ya cerrando nuestra clase, ¿ya? Ahora, si quieren, podemos hacer aquí, vamos a hacer, no sé si les parece, vamos a hacer entonces un recuento, ya mejor. Entonces, ¿de qué? En este caso, no es Mejor, de quién mejor, se habla, ya, sino es de qué ok, se habla. En este caso se habla de el cambio climático, ¿ya? bien, ¿Qué se dice sobre el cambio climático? Ya que hay un proceso de este calentamiento global, que hay países que van a sufrir mucho más que otros, ¿cierto? Podemos la enumerar, ¿cierto? humanidad, Como alguna, ¿sí? la humanidad, que es lo ¿Sí? primordial en la Podemos enumerar, por producción. ejemplo, lo que dijo una compañera, ¿cierto? Todos los países que se van a ver afectados de Latinoamérica. Todas esas respuestas van a ir acorde al tema inicial de todo lo que engloba este artículo, ¿ya? Entonces, la idea principal es juntar esta información, que puedo sintetizarla, ¿ya? La idea principal, contar que el cambio climático va a generar destrozos principalmente en Latinoamérica, ¿ya? Eso sería como mezclar la información de los dos cuadros de arriba y crear una frase, ¿ya? Después, ¿cuál es la intención o propósito del texto? Educar, como algunos me escribieron, sí, informar también, como otros escribieron, muy bien, ¿ya? Y por último, el tipo de texto que sería, ¿cierto? Informativo, un artículo, ¿ya? O colocar también que es un tipo de texto informativo, también es válido, ¿ya? Ok, Ya, perfecto. Entonces, aquí dice, ¿cuál es el sentido del término radicales en el fragmento anterior? ¿Cierto? Aquí, ¿dónde estaba la palabra radicales? En el sexto, en el último párrafo. Dice, el continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales. Lluvias torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizos en Bolivia y una temporada récord en ciclones en el Caribe. ¿Cuál es el sentido del término radicales en el fragmento anterior? A, importantes, pues se trata de acontecimientos que tienen relevancia para el continente. B, cruciales, pues se trata de acontecimientos fundamentales para el desarrollo del continente. C, extremos, pues se trata de acontecimientos excesivos que afectarán al continente. D, definitivos, pues se trata de acontecimientos irreversibles para el continente. Esenciales, pues se trata de acontecimientos básicos para la evolución del continente. Entonces, vayan dejándome sus respuestas, solamente la letra. solamente una letra, ¿no pueden ser dos? No, No, tiene que ser solamente una. ya, Sí.
Ya, muy bien. Bueno, vamos entonces, ¿cierto? Ahí haciendo el checklist y la respuesta correcta, ¿cierto? Sería la que están colocando, así que ahí muy bien, ¿cierto? La C, porque dice extremos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de situaciones inusuales, excesivas, ¿cierto? Que, como bien lo dice su palabra, a veces, entendiendo el contexto, ¿cierto? Radicales en este caso nos lleva a pensar, ¿cierto? En un extremo, ¿ya? Pues se trata de acontecimientos excesivos que claramente van a afectar, ¿cierto? Y afectar también tiene que ver con lo negativo, ¿ya? Radical, extremo, ¿cierto? Radical, extremo, ¿ya? Que afectarán el continente. Bien, muchas gracias. Gracias también por la paciencia y por esperarme, por conectarse. Hoy día se conectaron igual una cantidad que nos hemos mantenido en el número, ¿ya? Voy a dejar de grabar.